que estamos, ¿verdad? En la capilla y no en el santuario. Pues hermano, ¿verdad? La decisión es, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que en el santuario, hermano, para enfriar el santuario, hermano, se cuesta mucha energía, hermano. Y yo pensando que tal vez en el tiempo del verano, como el hermanito salen de vacaciones, y no, que tal vez podemos congregarnos aquí, podemos cabernos más bien. Pero, y estamos aquí para salvar, ¿verdad? Y economizar, ¿verdad? Un poco de dinero, porque te acuerdas que somos llamados a ser buenos mayordomos, ¿verdad? De las cosas del Señor, ¿verdad que sí, hermano? Pues sí, si podemos acomodarnos aquí, hermano, sin ningún, ¿verdad? Problema, porque entonces no, ¿verdad? Para enfriar esto, hermano, se cuesta mucho menos que enfriar el santuario. ¿Ok? Pero, si yo veo que no, los hermanos están llegando y si está llenando en la capilla, pues, y si hay que volver al santuario, pues volvemos al santuario, hermano. ¿Ok? Amén. Amén. Dios me lo diga de buenos padres, ¿verdad? Estamos, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿ok? Estamos en el libro de los Hechos. Hemos estado comenzando, hermanos, ya unas cuantas semanas, ya por 7, 8 semanas, hermanos, estudiando el libro de los Hechos. Comenzamos con el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hoy vamos a entrar en el capítulo número 8. Hemos tratado de terminar un capítulo por semana, el capítulo 7, porque es tan largo, hermano, nos tomó 2 semanas, pero creo que aprendimos bastante, ¿verdad? Concerniente, ¿verdad? Ese capítulo. Hoy empezamos el capítulo 8, hermano, y hay muchas cositas aquí, hermano, que también podamos dialogar sobre. No sé si vamos a terminar el capítulo completo, pero sí vamos a llegar hasta la hora, ¿verdad? Que alcance la hora. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano, hasta este momento concerniente el libro de los Hechos? Estamos en el capítulo 8, ¿ok? ¿Alguna pregunta concerniente el capítulo número 1, el capítulo número 2, 3, 4, 5, 6 y 7? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que usted tal vez quiera compartir? ¿Alguna pregunta que tal vez usted tenga, hermano? Tal vez la pregunta que usted tenga es la misma pregunta que tiene 2 o 3 hermanitos, pero no se atreven a hacerla, hermano. ¿Ok? Si usted tiene una pregunta, hermano, es mejor que usted la haga y no se vaya a su casa, ¿verdad? Con la pregunta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Pues si damos un examen aquí de los primeros 7 capítulos de los Hechos, creo que todos van a sacar 100 entonces. Amén. ¿Ok? Yes. ¿Ok? Pues no hay ninguna pregunta, hermano. Proseguimos entonces, hermano. ¿Ok? Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo número 1. ¿Qué acaba de acontecer, hermano? Quiero que usted entienda esto, hermano. Cuando la palabra del Señor fue escrita, no había capítulos, no había versículos, era simplemente completamente corrido, hermano. ¿Ok? Pues los capítulos y versículos, hermano, son para nuestro bienestar. ¿Ok? Pues en el capítulo 8 vamos a leer, pero hay que saber qué es lo que estaba sucediendo, qué fue lo que sucedió en el capítulo 7. En el capítulo 7 ustedes saben que Esteban, hombre de Dios, ¿verdad? Fue falsamente acusado, fue ante el concilio, habló desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús, anunciando que Jesús es el Mesías, y dice que apenas con todo eso, hermano, dice que a él que lo mataron. ¿Ok? Y sabemos que al final dice que él oró la misma oración, ¿verdad? Como Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, ¿verdad? No le eches ese pecado sobre ellos, ¿verdad? Y dice que él murió. Y dice que estaba ahí presente un hombre llamado Saulo. ¿Ok? En el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban. Esta palabra que Pablo estaba de acuerdo lo que estaba sucediendo. Pablo estaba de acuerdo que sí mataran a este hombre llamado Esteban, porque él estaba predicando a alguien de un hombre llamado Jesús, que era el Mesías, y él no creía que Jesús era el Mesías, ¿ok? Y Pablo dice la palabra, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte qué? ¿De quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba donde en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ok? Yo no sé, can you get to chapter 1 verse 8 rápidamente? Do I have a point? I haven't used the point in a long time. Is there a point there? Le damos la bienvenida a nuestro hermanito Sammy, ¿verdad? Él estaba en Puerto Rico, su papá, ¿verdad? Siervo de Dios, pastor, hombre de Dios, el forzado de valiente, partió con el Señor. Esa es la razón por que usted no vio a Sammy por los últimos, ¿verdad? 2 semanas. Él estaba en Puerto Rico, ¿verdad?
pero de gracias damos al Señor que ha regresado, ¿verdad? No se olviden, ¿verdad? Orar por su mamá, ¿ok? Su mamá y por Sammy y por la familia. Por Sammy te damos la bienvenida y nos sigue un rato. Yo también me ausenté de aquí porque yo estaba en Puerto Rico porque se murió una hermana mía, primero un hermano y después una hermana. Wow, bendito, hermano. Y pésame para ti, su familia, hermano. Yo pues tuve ya un poquito de tiempo, Sí, lo sí. que se mandaban las cosas. Amén, pero me alegro en Volví ver, otra vez hermano. para acá. Entonces cuando llegué aquí me rompí esta pierna. Bendito, bendito, bendito. Pero amén, estoy viva. Amén. Ok, dice, y todos fueron, dice, y sábado consentían su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ok, ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerda de, yo sé que fue unas cuantas semanas atrás, ok, I'm sorry, se me quita, ok, Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes todos saben la cita, pero vamos a verla aquí, que quiero mostrarle algo, hermano, ok. Y el chapter 1, verse 8, ok. Ok, dice, recuerdo que Jesús estaba hablando con los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y le dice estas palabras, muy conocidas de todos. Dice, Jesús hablando, dice, mas recibirás la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos a nombre en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último que de la tierra. Ok, eso primero, van a recibir el bautismo, y van a ser testigos de mí en Jerusalén, van a ser testigos de mí en Judea, van a ser testigos de mí que en Samaria y en todas partes del mundo. Ok, ahora volvemos otra vez a Hechos capítulo 8. ¿Ok? Hechos capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de ¿qué? Judea y de Samaria. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Dios le había dado la orden que tenían que predicar la palabra en Jerusalén, pero también iban a predicar la palabra en Judea, en Samaria, pero la iglesia se quedó en Jerusalén. No se movió para Judea, no se movió para Samaria, pues entonces Dios permitió una persecución para que la iglesia se moviese. Y hay veces, hermano, que Dios te ha mandado a ti a hacer algo, y si tú no has sido obediente al mandato de Dios, Dios manda persecución a tu vida, no porque Dios quiere que usted esté incómodo, no, porque Dios quiere que tú te muevas y hagas lo que Él te ha llamado y te ha asignado para hacer. Pero ¿qué pasó? La iglesia se quedó quietecita en Jerusalén, pues Dios tuvo que hacer algo para que la iglesia saliese y fuera obediente al mandato del capítulo 1, versículo 8, y serán testigos de mí que en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en otras partes del mundo. Pues ¿qué pasó? El Dios permitió persecución, y cuando la iglesia fue perseguida, ¿qué pasó, hermano? El mensaje llegó a Judea, el mensaje llegó a Samaria y el mensaje llegó a otras partes del mundo. Porque Dios, hermano, Dios no está tan interesado en que tú estés cómodo. Dios está interesado en tu carácter y que tú hagas su voluntad. Si Dios te ha llamado a hacer algo, hermano, y tú no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, hermano, Dios va a hacer todo lo posible para que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. ¿Te acuerdas Jonás? Dios lo mandó a predicar, y porque Jonás no obedeció y desobedeció, Dios permitió que un pez lo tragase, ¿verdad que sí? Ahora, fue porque Dios le dio coraje con Jonás. No, Dios lo puso en una situación que creara en Jonás un arrepentimiento, y que Jonás fuera a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Sí, porque hay veces, hermano, que usted pasa una prueba por la desobediencia. Y Dios permite eso porque Dios quiere producir en ti un arrepentimiento. Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y Él quiere que tú te arrepientas y hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Ok, pues Dios permite en la actividad de Jonás esa tribulación, esa angustia, esa aflicción, ese dolor, estando en el vientre de un pez que iba a morir. ¿Y qué pasó? Jonás se arrepintió. Por entonces hay veces que Dios permite situaciones en tu vida porque Dios quiere producir en ti un crecimiento. Recuerda cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. ¿Ok? Dice que todo iba bien y se quedaron en Egipto. Pero el plan de Dios no era que ellos se quedaran en Egipto. El plan de Dios es ellos estar en la tierra de Canaán.
Pues el pueblo se puso muy cómodo y se quedó en Egipto y se olvidó. ¿Qué pasó? Dios permitió que el faraón se levantase y lo mandara a ellos que en servidumbre y persecución para producir en ellos un clamor hacia Dios, para que luego Dios enviara a Moisés y lo libertara y lo llevara a su tierra prometida. ¿Me están entendiendo, hermano? Dios muchas cosas permite cosas porque Dios quiere que tú te muevas. ¿Pero qué pasó aquí? Dios le dijo a la iglesia, mira, van a ser testigos de mí aquí en Jerusalén, pero Judea, Samaria también. Pero la iglesia se quedó estancada en Jerusalén, pero Dios permitió que persecución para que la iglesia que se moviese. Y aquí dice, ¿verdad? El versículo dice al final, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo que los apóstoles. Sigue, Sam, versículo 2. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, hicieron gran llanto por él. Ok, enterraron a Esteban. Ok, versículo 3 dice, entonces Saulo asolaba la iglesia y entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, lo entregaba ¿qué? En la cárcel. Este hombre Saulo que estamos hablando aquí es el mismo apóstol Pablo. Pero antes de él ser convertido, que vamos a ver eso en el capítulo 9, su convicción, ¿verdad? Cuando fue convertido, dice que él perseguía la iglesia. Él perseguía la iglesia, hermano. Él estaba en contra de la enseñanza de la iglesia. Él era un hombre que conocía, ¿verdad? Era fariseo de fariseo. Conocía la ley, conocía las cosas de Dios. Y para él Jesús no era el Mesías. Y él pensaba que él estaba haciendo un bien a la obra de Dios, persiguiendo la iglesia y arrastrando a los hermanos y llevándolos a la cárcel para que sean matados, hermano. Él pensó que estaba haciendo bien. ¿Ok? Y dice Saulo, entonces Saulo asolaba la iglesia, hermano. Asolaba, hermano, la iglesia. Era bien en contra de la iglesia, hermano, buscando hombres y mujeres, trayéndolos para atrás a Jerusalén, para que sean juzgados, para que sean encarcelados, para que fueran matados, para que fueran echados a los leones, a los animales, para que sean muertos, hermano. Él estaba en contra de una persecución terrible dirigida por este hombre Saulo. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, hermano, y trayendo hombres y mujeres a entregar ¿qué? A la cárcel. Versículo 4 dice, mas los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando que la palabra. Hay otra palabra que ellos no se estaban lamentándose porque estaban pasando por pruebas y tribulaciones. Sino que donde quiera que iban, llevaban la palabra. Ok, usted y yo muchas veces, hermano, ¿qué pasa? Cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, los callamos, ¿verdad? Los atribulamos, estamos calladitos, no queremos hablar del Señor, no queremos alabar al Señor, no queremos hacer nada para ellos, porque estamos pensando que en nuestra persecución, estamos pensando que en nuestra prueba, en nuestra necesidad, en nuestra situación, y se olvidamos que Dios nos ha llamado a ser. Sin embargo, esta gente están siendo perseguidos, están siendo buscados para echarle a la cárcel, pero ellos siguen anunciando que la palabra. Y eso es lo que Dios busca, hombres y mujeres, que no importando lo que están pasando por el hermano, todavía siguen anunciando la palabra, todavía siguen predicando la palabra. Y cuando usted, hermano, toma la actitud que tenían estos hombres y estas mujeres, hermano, que aún bajo la persecución, aún bajo la prueba, aún bajo la dificultad, aún bajo la aflicción, aún bajo las pruebas y tribulaciones que estaban pasando, hermano, ellos seguían anunciando la palabra del Señor. Y a eso, hermano, Dios nos ha llamado a hacer, porque muchas veces, hermano, nos consumimos en tanto en nuestros problemas, en nuestra necesidad, que nos olvidamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Verdad? Mira, hermano, vamos a aprender algo de José. ¿Te recuerdas José, que fue vendido por sus hermanos, que fue traicionado, ¿ok? Que fue falsamente acusado? Está en una cárcel. Una cárcel no es un lugar lindo, ¿verdad que no, hermano? ¿Quién aquí quiere estar en una cárcel? Si alza la mano, ven para hablar por ti. Right. Nadie quiere estar en una cárcel, ¿verdad que no, hermano? Sin embargo, José está en una cárcel. Una cárcel no es una buena condición, ¿verdad que no? Llega un copero y un panadero, también echado en la cárcel. Y José nota en su rostro que algo le pasaba. Ahora, mira la actitud de José. José puede decir, bueno, allá tú con tu problema, yo tengo mi problema. Tú en la cárcel, yo también en la cárcel. Tú te las buscas, que yo me las busco también. Pero no, la actitud de José fue que aún en su prueba, aún en su dificultad, aún en su necesidad, pensó en la necesidad del otro. Y fue donde ellos dos y le preguntó, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes que han leído la historia, hermano, ¿verdad? Si quieren leerla en Génesis, ¿verdad?
la pueden leer comenzando con el capítulo 37, 38 en adelante, hermano. Usted ve que José se preocupa del rostro y la situación de esos dos hombres. Aún él estando en situación, aún él estando en prueba. Se llegó a ellos y le preguntó, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y le pudo administrar, porque le pudo hablar de qué significaba su sueño, le pudo administrar. Y no mucho tiempo después de eso, ¿qué pasó? Dios lo sacó de la prisión y lo llevó al palacio. No puede ser que Dios está esperando. La razón por que Dios te ha sacado de tu prisión y te ha llevado a tu palacio es porque Dios quiere que en medio de tu prisión, en medio de tu prueba y tu situación, que tú todavía estés pendiente de las situaciones de otros y que tú le puedas administrar a otros. José ministró a otros aún en su prueba y no mucho tiempo después de eso, Dios lo saca de la prisión y lo lleva al palacio. Porque si José óigame bien, hermano, si José no hubiese, porque José le administró, fue que se dejó entender quién era José, porque Faraón entonces llegó a oír de José. Imagínate si José nunca se hubiese llegado y le hubiese dicho algo a esos dos hombres. El Faraón nunca hubiese sabido nada de José. Tal vez no puede ser que Dios está esperando que tú, aún en tu necesidad, te preocupes de la necesidad de otro. Y cuando lo hagas, Dios entonces te va a bendecir a ti. Esta gente aquí, más los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando que la palabra, aún en la persecución, anunciaban la palabra. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo? El enemigo le quiere paralizar y le quiere sellar la boca. Amén que sí, amén que sí, amén que sí, amén que sí, amén, amén. ¿Ok? Seguimos, hermano, seguimos. Bueno, no, 70, verse 4. Hermano, que fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando que la palabra. Tal vez alguna vez, hermano, si Dios ha permitido que una persecución llegue a tu vida, sea lo que sea, tal vez sea porque Dios te está preparando para darte una promoción. Tal vez la persecución que Dios ha permitido en tu vida es para ponerte en posición para recibir una promoción. ¿Están entendiendo, hermano? Seguimos. Versículo 5. Dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué? A Cristo. ¿Recuerda Felipe? Que en el capítulo 6 fue elegido como uno de los 7 diáconos. Pues este Felipe, dice la palabra, que este Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿qué? Les predicaba ¿qué? A Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tan significante que dice que Felipe descendió a Samaria y predicó a Cristo? Porque Felipe le Aleluya, sí, eso más después. ¿Pero por qué? Porque ¿qué era Samaria? Ok. Israel, la tierra de Israel, en ese entonces era dividida en 3 partes. La región norte era conocido como Galilea, toda esa región norte. La región del medio era Samaria y la región del sur era Judea. ¿Ok? Cuando en el año 722 a.C., ustedes se recuerdan que Israel era dividido en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. ¿Okay? Asiria entró y se llevó cautivo en el año 722 a.C. Conquistó al Israel, al parte de las 10 tribus, la conquistó y se la llevó, ¿verdad?, en cautiverio. Pero dejó los hombres y mujeres más pobres ahí. Entonces, la costumbre del imperio de Asiria era que
de las naciones que ellos escogían, ¿verdad? Y conquistaban, tomaban esa gente y la ponían en otros países para que se mezclaran con la gente de ese país. Pues entonces, los asirios tomaron de cautivos de otras naciones y las llevaron ahí a Israel, donde estaba Samaria, ¿okay? Y ellos se mezclaron con los que estaban ahí, que él dejó ahí, los más pobres, y comenzaron a tener hijos y hijas, ¿verdad? Comenzaron a producir, ¿verdad? Pero entonces eran judíos, pero eran judíos mezclados. Eran judíos mezclados, que no eran puros. ¿Ok? Porque ellos eran judíos que vean que los asirios conquistaron, se llevaron muchos judíos para otros países, pero dejaron los más pobres ahí. Buscaron gente de otros países, los llevaron ahí a Samaria, a Israel, y dejaron que ellos se casaran y tuvieran familia, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Jesús, los judíos de Judea decían que los samaritanos no querían nada que ver con ellos, porque los samaritanos eran mezclados. Había racismo aún en ese tiempo, hermano. ¿Ok? Había racismo. Ellos dicen, no, esa gente son samaritanos. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando de la mujer samaritana? Que los discípulos dicen, mira, ¿cómo tú te atreves a hablar de la mujer samaritana? Eva no quiere ni pasar por Samaria. ¿Ok? Entonces ahí Felipe va y predica ¿qué? A Cristo. O sea que ya Felipe es un hombre convertido, en él no hay racismo. Dios no quiere que haya racismo en su pueblo, hermano. Usted no puede decir, no, este es de otro país, no podemos ser racistas, hermano. Felipe no era judío y descendió a Samaria, que era en ese entonces gente conocida como que eran mezclados, que no eran judíos de verdad, y todavía le predica a Cristo. Amén, hermano. Dios no quiere racismo, hermano, nunca en su iglesia. ¿Ok? Seguimos, versículo 6. Dice, y la gente se escuchaban atentamente, unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cosas eran sanados. ¿Qué se predicó el domingo, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué se predicó el domingo? Que el evangelio no solamente de palabra, sino de poder, hermano, sino de poder. Y Felipe, hermano, predicaba y no solamente palabra, pero era acompañado con milagros y señales, con el poder de Dios. Amén. Seguimos, hermano, seguimos. Y el versículo dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde quiera que Jesús va, hay gran gozo, hermano. Donde quiera que Jesús va, donde quiera que Jesús esté, donde quiera que Jesús es predicado, hay gran gozo. Hay gran gozo. Felipe llegó ahí y dice que iba en esa ciudad, gran gozo en aquella ciudad. Si tú permites que Cristo entre en tu vida, hermano, en tu vida habrá gran gozo, hermano. Cuando el ser humano permite que Jesús entre en su vida, hermano, en su vida habrá gran gozo, hermano. Habrá, porque donde está Jesús hay gozo, hermano. ¿Sabe la canción que alguna vez cantamos? Jesús está pasando por ahí, ¿verdad? Y cuando Él pasa, ¿qué pasa? Todo se transforma, se va ¿qué? Y llega ¿qué? Porque a donde está Jesús, hermano, hay gozo. Felipe predicó la palabra y dice y había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Seguimos, hermano. Y un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Mira, hermano, no se deje engañar, porque usted va a un lugar, sea un centro de espiritismo, lo que sea, y porque tienen una Biblia, que eso es de Dios. Así engañan mucha gente, hermano. Llegan y ven una Biblia abierta y le dicen 2 o 3 pasajes de la Biblia y claramente creen, oh, sí, esto es de Dios. No, hermano, eso no es de Dios, hermano. Como este hombre, hermano, todos pensaban pero vamos a ver ahorita, hermano, que este hombre no era, lo que estaba haciendo no era de Dios. No era de Dios. ¿Ok? Y dice el versículo 11. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe
que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué aprendimos el domingo, hermano? A donde está el reino de Dios, hermano, hay gozo, hay paz, hay justicia, ¿verdad? Porque donde está el reino de Dios no puede permanecer el pecado, no puede permanecer depresión, ansiedad, contiendas, hermano. Porque donde está el reino de Dios, hermano, hay paz, hay gozo, hay justicia. A donde se hace la voluntad de Dios, hay gozo. A donde no se hace la voluntad de Dios, hay pecado y hay un infierno. Eso lo hablamos el domingo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Ok? Más cuando... Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Hoy en día, usted conoce esas iglesias, hermano, que una persona antes de bautizarse tiene que estar en la iglesia como 3, 6, un año. 3 meses, 6 meses, un año. Sin embargo, aquí, hermano, de momento que la gente recibe a Cristo, ¡pum!, eran bautizados. Mira, hay iglesias, hermano, hay iglesias que los domingos, cuando la gente recibe a Jesús, algunos domingos, ese mismo domingo, tienen el bautismo. Rápidamente. Dice, el mismo Simón creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Simón se convirtió también, hermano. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a ¿qué? Y a Juan. Y el versículo 15 dice, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Algo interesante aquí, hermano. Lucas, creo que Sam, ¿me puede buscar Lucas? I should have given you this before. Ok, me puede buscar Lucas capítulo 9. Ok, Lucas capítulo 9, hermano. Ok. Lucas, ¿están aprendiendo algo, hermano? Ok, Lucas capítulo 9, versículo 51. Versículo 51. Ok. Dice que aquí, ¿verdad? Acabamos de leer que la gente recibieron, ¿verdad? Cuando los apóstoles oyeron que la gente en Samaria estaba siendo convertida, enviaron a Felipe y a Juan para que fuesen, ¿ok? A Pedro y a Juan para que fuesen, ¿verdad? A Samaria, ¿verdad que sí, hermano? ¿Ok? Mira en Lucas capítulo 9, versículos 51 y 54, para que usted se recuerde esto, hermano. Aconteció que como se cumplió el tiempo en aquel que había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Próximo versículo dice, I'm going to read it to 54. Mira, en Lucas capítulo 9, versículo 50 dice, cuando se cumplió el tiempo para que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos tus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y lo consuma? Juan quería que Dios mandara fuego y quemara a los samaritanos. Go back to Hechos. Pero en el libro de los Hechos, Juan fue hasta donde? A Samaria para enseñarle y bautizarles. El mismo Juan que quería que Dios mandara fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, ahora es convertido, ahora él no es racismo y va a Samaria, ¿para qué? Para enseñar la palabra y bautizarlos. Eso es lo que hace Cristo, hermano. Eso es lo que hace el Señor. Convierte una vida, hermano. Amén, amados. ¿Vieron eso, amados? Ok, seguimos. Back to Acts, okay? Back to Acts. Verse 6, start with verse 16. Ya estamos por terminar, hermano. Okay? Dice, porque aún no había
solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron y pusieron manos sobre los creyentes y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo y comenzaron a darle lenguas. Hermano, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted debe siempre orar y pedirle al Señor que lo bautice, hermano. Y hermano, si usted pasa al frente y simplemente usted pasa al frente y si yo voy a orar, un hermano va a orar y usted quiere recibir el bautismo, usted simplemente dice ¿qué usted necesita? Yo creo que Dios me bautice, hermano, porque en la posición de manos, hermano, es una forma que ustedes reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿okay? No necesariamente tiene que ser de esa forma. Hay gente que son bautizados no simplemente en una situación que están alabando a Dios, glorificando a Dios y Dios lo bautiza y salen hablando en lengua, pero hay muchos hermanos que se les pone la mano en el nombre de Jesús para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pues usted, hermano, su anhelo, su deseo debe de ser, su oración debe ser todos los días. Si usted no es bautizado, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Debe ser su oración, hermano. Y si hay un llamado, hermano, usted pasa al frente, que se le ore, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que así lo hicieron en los Hechos. Dice, entonces le pusieron las manos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Seguimos. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Este hombre Simón él vio de que, wow, mira, esta gente pusieron manos y salieron hablando en lengua. ¿Cuánto hay que darte para que tengas eso también? Voy a decir algo que sería bueno para un tema en un día predicar. ¿Ok? Simón, tocado, pero no cambiado. Tocado, pero no cambiado. Tocado, o sea, hay gente que son tocadas, pero no cambian, siguen de la misma manera. Amén, amén. Vamos a hacer esa camiseta. Ok, dice que dice, wow, esto, hay que ofrecer dinero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos. Diciendo, dame también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Seguimos. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana por dinero? ¿Sí? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Next verse. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verse 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas habéis dicho venga sobre mí. Y con ese versículo vamos a terminar, hermano. Esa es la actitud que Dios requiere de sus siervos y sus siervas. Cuando usted es reprendido por algo que usted ha hecho mal, su actitud debe ser la actitud que tuvo Simón. Se humilló, reconoció y se arrepintió. Hay gente, hermano, que no le gusta cuando usted le llama la atención, le dice, mira, tú estás mal, así que eso mal. Rápidamente quieren brincar y decir, no. Pero hay que tomar la actitud que tuvo el hombre Simón. Fue reprendido por lo que hizo. Pero él no se enojó. Él no se enojó con Pedro, porque Pedro lo reprendió. Él que aceptó la reprensión, se humilló y pidió que así Dios quiere que usted y yo seamos, hermano. Cuando somos reprendidos por algo que hemos hecho mal, hermano, incline a su rostro, dir amén, estoy mal. Arrepiéntese, hermano, humíllese y Dios lo va a bendecir. Amén. ¿Recibieron algo este día, hermano? ¿Recibieron algo? Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén. Versículo 24. Amén. El próximo es el 25. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. ¿Ah?
oración o ahora? Ok, después de la oración los niños van a entregar algo. Amén. Ok. Hermano, estamos todos puestos en pie en este momento. Ok. Como todos saben, hermano, este sobrecito, ¿verdad? Colectamos la ofrenda. Este sobrecito, hermano, estamos respaldando este ministerio radial, las actividades. Gracias de antemano por su aportación. Si usted quiere recibir crédito, hermano, simplemente apunte su nombre, que recibe crédito. Yo sé, hermano, queremos que todo eche su sobrecito en la canasta y así nadie sabe quién dio, quién no dio. Ok. Pero sí, hermano, gracias por su aportación, gracias por sus donaciones, gracias, hermano, por su oración. Y por esas donaciones, hermano, estamos, ¿verdad? Todavía estamos en el aire. Gloria a Jesús, todos los jueves a las 9:30 en el 5:30 AM, también el 9:10 AM. También estamos en televisión los lunes y los miércoles. Ok, pues gracias, hermano, por su aportación. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Entonces vienen, hermano, el sábado a las 11 de la mañana los congregamos aquí y salimos, ¿verdad?, con la estación de oración a la área de Port Richmond. Espero que tengamos un buen respaldo como tuvimos, ¿verdad?, el mes pasado. Esperamos tener, ¿verdad?, el mismo respaldo, ¿verdad?, en el día sábado. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Inclinamos nuestros rostros, nos despedimos en oración y voy a pedirle a la hermana Nica Santana que nos despida en oración. Padre Celestial, que reine en las alturas de los cielos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias, Señor. Padre, por tu palabra, Señor, Padre Santo, por todo lo que tú has permitido, Señor, que hagamos en este lugar, Señor. Por cada alabanza, Señor, que sabemos que tú la recibiste como lo cual prepararle delante de ti, Señor. Padre, por la enseñanza de tu palabra, Señor, porque tu palabra son nueva cada día, Padre Santo. Siempre hay algo, Señor, diferente en aprender de tu palabra, Señor. Pidiéndote, Señor, Padre, que esta palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y la pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Padre Santo. Oh, Señor mío, mira, Señor, ahora que nos vamos a despedir, Señor, no de tu presencia, sino de cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien durante el camino, quita todo peligro que pueda haber en el camino, Señor, y sé con nosotros, Señor, a la salida, a la entrada y en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Y, ¿verdad? Los niños tienen algo, ¿verdad?, para los adultos. Siéntate. No se vaya, hermano. Necesito buscar la nieta. ¿Dónde está? Yo le hubiera mandado para sentar para que